Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast. Oye, tú que eres psicóloga, yo soy Paola. Y yo, Patricia. Y somos las psicólogas de Psiquen. Este es un espacio donde recibimos sus historias, las leemos en voz alta y damos algunos consejos e insight psicológico para que les ayude a lidiar con lo que sea que nos envían. Exactamente. ¿Vale? Y hoy tenemos el mail, nos llegó un mail de un padre de familia que se llama Javier. Y nos va a contar algo que es que cada persona que tiene adolescentes les pasa y es que llega un punto en la vida que de repente mi hijo o mi hija adolescente pasa de mí y de repente tiene un cambio y me cambian al hijo, ¿no? Y Javier está un poco perdido con eso. Claro, o sea, hoy vamos a hablar de adolescencia. Adolescencia. Más bien, no solo de adolescencia, pero más bien de padres de adolescentes. Claro. Que esta es otro claro, mundo. En este podcast, que es importante, eso, no vamos a hablar de el adolescente, que también, ¿no? Claro. Pero la idea no es enfocarlo en el adolescente, sino el padre que recibe el bonito don de criar a un adolescente. Claro. Ahora, si eres adolescente, no sé qué cámara ver, pero si eres adolescente, este podcast también te interesa, porque así también vas a saber un poco qué le pasa a tus padres, por qué sientes que no te hacen caso, no, porque no te entienden, lo que sea. Y oye, que también te puede venir un poco mejor si de repente sientes que tú también, como que, ¿qué le pasa a mis padres que ahora ya son unos pesados que no los aguanto? O sea, que esto le sirve a los dos. Pero bueno, como fue Javier el que escribió y no su hijo, pues vamos a empezar con la parte de Javier. Nos enfocamos en los padres. Exacto. Vale, te lo voy a leer, ¿vale? Venga, vamos a ver. Vale. Mi hijo de 16 años cada vez me habla menos y ya no sé cómo acercarme. Llega del instituto, se encierra en su cuarto y si le pregunto cómo está, me contesta con un bien, que suena a déjame en paz. Lo que más me desconcierta es que me dice cosas contradictorias. Por ejemplo, que no le pregunte nada, pero luego me suelta que nunca me interesó por él. Muy adolescente, ¿no? Total. Si le pido que recoja su habitación, se enfada. Si le dijo que dejé el móvil para cenar, me dice que soy exagerado. Y si le doy un consejo, veo que hasta le da vergüenza que yo le hable. Es que es tan difícil esta época, de verdad. Antes hacíamos cosas juntos. Ahora siento que cada vez que intento acercarme, él se aleja más. ¿Cómo puedo mantener el vínculo sin invadirlo? A Javier. Sí, qué época más difícil para todos, Sí, para el adolescente y claro. para el adulto. Claro. Claro. Justo. Es Aquí que no hay quien se entere. Claro. Mira, vamos a tratar de hacer un ejercicio, porque yo me acuerdo que cuando era adolescente y decían que el adolescente Yo era también me súper acuerdo difícil. todavía, no te creas. Sí, pero es que ya fue hace unos años. Eso todavía me acuerdo. Pero me acuerdo que me molestaba muchísimo que decían, está súper adolescente, ¿sabes? Como que lo odiaba. Entonces, eso es muy feo. Sí. Claro. Es verdad que es una época complicada. Tal vez a veces no te das tanto cuenta cuando estás en ella. A veces sí que dices, Dios, ¿qué me está pasando? ¿No? Sí. Pero pues pasan muchas cosas en la cabeza, ¿no? Y en el cuerpo de un adolescente, ¿no? Totalmente. Entonces, vamos a hablar por qué es tan desafiante, ¿no? ¿Qué le pasa a los adolescentes? Claro, ¿no? Pero es que la idea principal es precisamente eso que estás hablando, ¿no? Todos esos cambios simultáneos que se están dando en el adolescente a la vez. Claro. ¿No? Que son cambios físicos, cambios cognitivos, cambios hormonales, cambios, bueno, que serían físicos, no biológicos, cambios en su estructura social. En todo. Claro, en todo, en su percepción del mundo. O sea, todo está cambiando constantemente, ¿no? En esos años. Y además es que cambia y vuelve a cambiar, y vuelve a cambiar, y vuelve a cambiar, ¿no? Cuando no les da tiempo a acostumbrarse a una nueva identidad, ya sea física o social, que ya ha cambiado. Exacto. Es que cuando lo piensas, muy incómodo. Es la época en la que más cambios simultáneos y en corto tiempo suceden, ¿sabes? Porque tú eres un bebé, eres un niño, pero vas teniendo un poco de tiempo para que se vaya desarrollando, pero aquí de repente es todo de golpe, ¿sabes? Sí. O sea, y dejo de ser un niño, pero ya pasó a ser tal, entonces... ¿Qué pasa con esto? Bueno, aparte de que nuestra corteza frontal, que es la parte de nuestro cerebro que toma decisiones, mide riesgos, ¿no? Planifica, todavía no está muy desarrollada, entonces podemos seguir siendo impulsivos. Le queda un montón para desarrollarse. Justo hasta los 25, O sea que... Sí. Y aparte, nuestra amígdala, ¿no? Y todo nuestro sistema límbico está hiperactivo. Entonces... Ahí es donde la explicación de por qué los adolescentes sienten todo con tanta intensidad. Claro, vamos a recordar que, por simplificar muy mucho, serían estructuras que están relacionadas con
todo, digamos, el ámbito emocional. Exacto. ¿No? Se activan para generar emociones, se activan también con contextos que tienen que ver con cosas emocionales, ¿no? Entonces, claro, si tenemos esa hiperactivación, tenemos mucha más reactividad, mucha más... Justo. Y por otro lado, el lóbulo frontal no está desarrollado, que ese, por decirlo otra vez muy, muy por encima, se encargaría, digamos, de toda la parte más racional, ¿no? Con lo cual, mucha más impulsividad, Justo. mucho más riesgo a la hora de tomar decisiones, ¿no? Claro, entonces si yo tengo un hijo adolescente, ¿no? Una hija adolescente y le digo, oye, tal vez ponte una chaqueta porque hace frío, ¿no? Una chamarra, es como de, siempre me estás controlando. Pues es que, claro, pero es porque es la impulsividad. O sea, tal vez, sí, pues tal vez puede ser muy pesado, ¿no? Y se lo dices mucho y pues un adulto... Pero está hiperactivado, claro, con lo cual salta rápido. Salta y ni lo piensa. Entonces, por eso los padres, muchos no sé si te lo dicen, ¿no? Como que siento que tengo que ir con súper cuidado porque si no, salta la primera. Claro, pues sí, claro. O esta idea de, es que no piensa con la cabeza, no vio que eso no era razonable, no tiene el lóbulo prefrontal formado. Exacto. No pudo hacer eso porque es que no tiene capacidad para hacerlo, ¿no? Si tú saltas por un puente, si saltan por un puente tus amigos tú también, posiblemente sí va a saltar. No creo que vaya a pensar después qué va a pasar. O sea que, olvídalo. Ya no intentes darte cabezazos contra la pared. Tu adolescente todavía se está formando, por mucho que a ti te parezca, ya muy mayor para, que esa es otra típica cosa de padres. Es que ya es muy mayor para... Sí, no, ¿y quién dijo? Es que ese es muy mayor para... Y entonces, fíjate, ¿qué pasa aquí? O sea, de repente tenemos todos estos cambios, ¿no? Sí. Y el adolescente no sabe qué le pasa, entonces se siente también muy vulnerable, ¿no? Claro, totalmente. Se está en plena comparación con otros, porque obviamente los amigos, el grupo social se vuelve una parte súper importante, ¿no? Tiene mucho miedo al rechazo, ¿no? Y está como con mucha presión, entonces, ¿qué piense el padre? ¿No? ¿Qué pasa cuando él está con mucha presión en el trabajo y tiene una reunión muy importante? Hasta él le puede estar más irritable. Y eso que ya, pues es un señor que su cerebro está totalmente desarrollado, o sea, tiene herramientas. Señores, biológicamente ya no hay excusa. Exacto. Pues imagínate, si tú estás que saltas, imagínate tu adolescente. ¿Sabes? Totalmente. Que no sabe, es que de verdad es pobre, o sea, es como de pobres. Luego son intensos, entonces cuesta empatizar, pero es que sí, o sea, es una etapa muy difícil para los padres, pero bueno, parte de nuestra idea también es trasladarle a los padres la dificultad también interna que pueden estar teniendo los chavales en esa etapa, ¿no? Porque a lo mejor ellos internamente cada vez que te ha asaltado y te ha dicho déjame, luego no se sienten bien con eso, claro, ¿no? Pero eso ha sido impulsivo, ha salido de repente de esa mezcla de reactividad, ¿no? De todo ese sistema límbico que hablábamos de amígdala, ¿no? Y de que la pues, impulsividad típica de no poder tener un raciocinio como un adulto. Claro. Tal cual. Mucha más impulsividad ejecutiva del lóbulo prefrontal que no está formado. Entonces, es que es un cóctel malo para que no te pegue un grito. Totalmente. Entonces, fíjate, ¿qué pasa también con los adolescentes? Que ellos dicen mucho lo que piensan, o sea, esta impulsividad, lo primero que les viene, ¿no? Pero no lo que sienten. Entonces, ¿qué pasa? O sea, a ver, aquí... hay un concepto que es importante que es la mentalización, ¿no? Muy bien. ¿No? Que es la capacidad de poder identificar lo que siento yo y ponerlo en palabras, pero también lo que sienten los demás. Entonces, la empatía tampoco, como no está todavía tan desarrollada, tampoco, pues no van a ser es que no piensa como yo me siento. No. Todavía lo está desarrollando. Lo está desarrollando. Exacto. Claro que tiene un poquito, claro que sí, no es como que son psicópatas antisociales, ¿no? No, claro. Pero les cuesta, porque ni siquiera ellos saben cómo se sienten, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? El ejemplo que decía, si le pregunto cosas, me dice que no le pregunte, ¿no? Pero luego me dice que no me interesó, ¿no? En ese momento tal vez siente algo de invasión por X o Y, ¿no? Habría que ver qué pasa con tu hijo, pero... no sabe expresarlo, ¿sabes? Pero no te está pidiendo que lo dejes en paz para siempre, ¿no? Claro, por ejemplo, mira, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Imagínate que estuvieras, ¿no? Con tu adolescente, lo vamos a llamar, ¿no? Y le preguntaras, por ejemplo, ¿qué tal va en el cole? ¿No? Y en el cole no está yendo bien. Y a lo mejor él tiene miedo a decepcionarte. Claro. ¿No? Entonces, en vez de decirte... pues mira, papá, estoy preocupado porque no me está yendo bien y no sé qué pasa, yo me estoy esforzando pero no lo estoy consiguiendo, ¿no? Claro, tu adolescente va a decir, déjame en paz, no quiero hablar de eso. Exacto. Claro, qué pesado otra vez. Claro, ¿no? Claro, y entonces
creo que para los padres es importante ver qué hay detrás de ese qué pesado, no me preguntes, es que no entiendes nada, ¿no? Que es toda esa retahíla emocional que se queda oculta de miedos a fallar, a no estar a la altura de tus expectativas como padre, ¿no? A que no les entiendan. A que no se entiendan, a ser rechazado, ¿no? Y Claro. a lo mejor poderlo valorar desde ahí más que desde el propio rechazo. No es que te rechace a ti, se está rechazando a sí mismo. Claro, totalmente. Entonces, justo el no entenderlos es normal, pero lo que no podemos esperar es entenderlos porque ellos se den a entender. O sea, Sí. es como que creo que todos los padres tienen que prepararse para la etapa de la adolescencia de sus hijos. Totalmente. ¿No? Y tienen que saber que todo esto va a pasar. Entonces, tienen que saber qué es lo que les toca, ¿no? Entonces, y que va a haber incoherencias, ¿no? Que te va a decir más lo que piensa y le va a costar más profundizar en lo que siente, ¿no? Te pueden pedir independencia, pero también pues quieren que estés pendiente de ellos, ¿no? Porque ellos son una incoherencia constante, o sea, ellos están Exacto. pasando de niños a otra cosa que tienen que descubrir. Entonces, Totalmente. claro, Claro, están justamente en esa frontera entre la tierra de los niños y la tierra de los adultos, ¿no? Que es complicada porque todavía necesitan la seguridad, el acompañamiento y la visión, ¿no? Que no pueden tener, ¿no? Claro. Precisamente, ya hemos hablado biológicamente porque no la pueden tener, ¿no? Y además no tienen experiencia tampoco Claro. en el mundo como para haberla desarrollado, ¿no? Exacto. Y que tú sí tienes y que le puedes dar y que él ansía que le des, ¿no? Pero al mismo tiempo quiere encontrar su propio camino. Entonces es muy difícil encontrar tu propio camino si no sabes hacia dónde caminar y el único reflejo que tienes es el de tus padres. Exacto. ¿No? Pero no quieres ese, quieres el tuyo. Entonces, Exacto. Claro, qué entonces difícil, claro. aquí viene nuestro tema favorito, que es el apego, ¿no? Que en base al apego lo que tenemos que ver es, el adolescente está explorando el mundo, se va a equivocar y se va a equivocar contigo, te va a hacer daño a veces con sus palabras, ¿no? Puede rechazarte incluso. Sí. Se va a equivocar muchísimo. Claro. Más que en posiblemente ninguna etapa de su vida. Justo. Entonces, ¿qué pasa con esto? Los padres aquí tienen que ser esa base segura donde ellos se equivocan. Obviamente no se trata de, ay, te equivocaste, te amo, no pasa nada, pero es un, No. te equivocaste, ok, pero yo estoy aquí y mi amor es incondicional y yo soy Claro. la base segura a la que puedes regresar, ¿no? Claro. Y a veces eso es muy difícil porque te retan, porque claro, es que no lo ponen fácil, lo entendemos, Claro. pero por eso es importante prepararse, ¿no? Para justo esto. Luego, otra cosa que hablan mucho los padres, ¿no? Es como rechazo, ¿no? O sea, pasan de estar como muy pegados, los niños, ¿no? Cuando son niños, ¿no? Les gusta hacer todo juntos, entonces veíamos películas. Claro, te vamos al quiero fútbol, abrazarte, dame mimos. y ahora es como, déjame en paz. Y esto está bien hacerlo. O sea, de hecho, Claro. si no lo hace de adolescente, tal vez lo hará después, pero es súper importante. O sea, si no Claro. lo haces, estás fusionándote. Y depende del adolescente, lo va a hacer con más intensidad, también Claro. depende de la estructura familiar previa, cuanto más Justo. fusión haya, Más difícil va a ser para claro, él con lo cual o ella puede que hacerlo. el adolescente sea más rebelde y más rechazador, Ajá. porque antes había más fusión, con lo cual el padre sigue buscando esa intensidad de tal, y entonces ahí Claro. tiene que poner más rechazo para alejarle, ¿no? Cuanto menos sea y más independiente sea, pues posiblemente salgan menos esas manifestaciones, pero aún así te va a hablar con monosílabos, te Claro. va a contestar 4 chorradas y te va a intentar ventilar la primera de cambio, vamos a ser sinceros, y eso te va a pasar aunque tu adolescente sea el mejor adolescente del mundo. Claro, total. ¿Y por qué pasa esto? Porque los adolescentes, lo que hablábamos, ¿no? Su mundo antes, cuando eran niños, era sus padres, ¿no? Todo lo hacían con ellos, eran sus referentes, pero claro, su identidad estaba como muy ligada a la parte con sus padres, ¿no? Cómo se Totalmente. relacionaban. Y cuando llega a este punto, necesitan separarse para encontrar su propia identidad, su propio camino, quiénes son, básicamente, Claro. ¿no? Y no lo puedo hacer si estoy pegado a mis padres, no puedo. Entonces, biológicamente... También les cambia la voz, eso es Claro, verdad. les cambiamos, ¿ves? Es que yo estoy saliendo de la Te estás fusionando con tu adolescente. Lo que pasa es que eres mujer, no te debería haber cambiado tanto la voz, pero bueno, yo qué sé, cosas que pasan. No lo sabes, yo tengo mucho rango de voz. No, entonces, ¿qué pasa? Por
eso también los compañeros, ¿no? Los amigos se vuelven tan importantes, porque realmente ellos son con los que voy a como seguir mi camino en la adultez. Entonces, claro, y explorar ese mundo nuevo, claro, desde esa vinculación con mi igual, me hace sentirme más seguro para explorar. Exacto. Porque esto es un camino que no hemos andado ninguno, a ver qué pasa. Exacto. Bueno, y que viene otro tema que luego tal vez profundizaremos, que es, ¿por qué son tan importantes los amigos? Porque si lo piensas, es la primera vez en las que o sea, los adolescentes, no, todos nosotros experimentamos el amor porque nos eligen. ¿Sabes? Tu familia te quiere, ¿no? O sea, es como un dado, entonces me quieren. Pero cuando mis amigos me quieren a mí y yo soy tan importante, y es porque soy yo, no es porque son mis padres, ¿no? Está mucho esta frase que dicen los adolescentes de, claro, me dices porque eres mi madre y me tienes que querer. Pero cuando me lo dice el otro que no me tiene que querer, se siente como de, soy importante. Entonces, claro, obviamente le van a dar más importancia. Déjalos, permítelos, pero que sepa que la importancia que tiene dentro de casa en este vínculo siempre va a estar ahí. Claro. Eso es lo que no tiene como que fallar, ¿no? Claro. Que se sienta estable. Todo eso sería esa base del proceso de construcción del yo. Exacto. Que luego va a definir la estructura adulta. Por eso muchas veces hablamos que, oye, que los apegos en la infancia son muy importantes, pero los apegos en la adolescencia, el apego adolescente, es súper, súper importante en la creación de muchas cosas, ¿no? Claro. Por ejemplo, la creación de los valores que comentábamos en otros episodios, o en la creación de esa autoestima o ese autoconcepto. Claro, es como se asienta todo ahí, se termina de poner los ingredientes, que todos los ingredientes son importantes para el adulto que va a ser, ¿no? Claro, entonces los padres dirán, vale, ok, venga, pues entonces se tiene que distanciar de mí para generar su propio yo, ¿no? Al mismo tiempo yo tengo que estar, pero no tengo que estar. Un poco complicado, a ver cómo hago esto. Claro. Ok, ¿cuál es mi rol? ¿Qué hago yo aquí? Claro, mira, el otro ¿Cuál es día... mi rol con mi adolescente? Justo, el otro Me gusta día... llamarlo mi adolescente, como si fuese una especie como de... Claro. De ente. Sí. El otro día estaba viendo a un psicólogo que hablaba justo de esto y me gustó mucho cómo lo describía. Que no me acuerdo su nombre, luego si me acuerdo lo pongo en los comentarios o lo que sea, porque es él hace teatro con los adolescentes a veces, ¿no? O sea, como que los trata en terapia, pero tiene también grupos de teatro. De teatro, ¿no? Teatro, ajá. Y entonces cuando habla con los padres le dice, tú antes estabas en el escenario con tu hijo, ¿no? O con tu hija, y lo acompañabas y ensayaban y hacían todo. Y ahora te toca ser el apuntador. Ajá. ¿Sabes? Entonces tu hijo, tu hija está en el escenario, está haciendo sus cosas, ¿no? Y de vez en cuando se tiene que acercar al lado y decir, ¿qué era lo que seguía? Y entonces a ti, en vez de ponerte ahí a decirle, pues mira, tienes que hacer esto, no, mira, salgo contigo, te lo hago, te toca más darle la línea que sigue y dejar que se vaya y que haga lo mejor que pueda. Entonces, ahora mismo en la adolescencia toca eso. Luego pasa algo muy curioso, que ya cuando somos adultos, que lo hemos vivido, tú solito regresas, ya los invitas al escenario contigo, ¿no? Y entonces les presento a mi apuntador. Claro. ¿No? Pero cuando toca la adolescencia, toca, pues, es dar un paso atrás. Estar sin molestar para apoyar, ¿no? Muy bien. Y a veces... O sea, que es un proceso de acompañar. Acompañar, justo. Ya está. Dar notas, estar ahí. Cuando me necesiten, saber que soy esa figura que les va a dar esa contención, esas instrucciones, ¿no? O consejos o lo que sea, que está y les hace sentir tranquilidad. Claro. En un mundo muy difícil que están transitando muy ellos. Muy importante entender ese concepto de acompañamiento porque al igual que hay padres de adolescentes que se muestran muy invasivos y entran demasiado porque al final, oye, parte de lo que vamos a ver es que tú como adulto, si no has hecho este trabajo ya cuando tu hijo es adolescente, es el momento que lo hagas con mucha fuerza, van a saltar también tus propios miedos, tus propias cosas. Tú tienes miedo a que te abandonen, en la adolescencia vas a tener un problemón. O sea, con tu adolescente vas a tener un problemón. Porque te va a abandonar. Porque te va a abandonar, sí, claro, ahí está, ¿no? Entonces, irte trabajando todo eso. Entonces, ahí puede generar padres invasivos, pero también cuidado con lo contrario. No consiste en, como tiene que hacer su propia vida, pues yo ya voy a lo mío y ya me pongo a hacer mis cosas. Que todavía necesita que estés, que necesita que parezca que no estás. No. Justo. Ajá. Claro, no que no estés, que son dos cosas distintas, ¿no? Ajá. O sea, no solamente es, yo voy a mi bola y cuando quiera algo que me avise. Y yo le digo, era esto y continúo. No, tú tienes que estar en la retaguardia fingiendo que no estás, sin que él se dé cuenta de que estás.
Claro. Claro, pero vigilando. con la oreja parada, Claro. el ojo bien puesto y listo Exacto. para actuar. Exacto, y cuando hay alguna necesidad no manifiesta, porque a lo mejor no te la manifiesta abiertamente, tú tienes que llegar y decir, oye, escucha, estoy viendo esto, estoy pensando esto, hijo, ahí te lo dejo, Claro, justo. ¿verdad? Claro, y no solo una vez. A ver, ojo, aquí es donde Sí. viene como el fino arte de, no es todo el tiempo, porque si no, si eres muy pesado y menos porque se va a sentir invasivo, Claro. pero sí ir viendo de vez en cuando, ¿sabes? Ir también a veces compartiendo, a veces a los adolescentes les cuesta mucho esta señalización de, mira, te estoy viendo así, ¿no? Pero pues, oye, tú lo que le vas a decir lo has aprendido por o tu propia historia o por amigos o por Total. tal, pues puedes compartir eso de, pues mira, cuando yo era adolescente a mí me pasó que pues me quedé sin amigos durante el primer año de la ESO, ¿no? De la secundaria. Pero después me metí a un grupo de no sé qué y ahí hice y encontré gente con la que me llevaba muy bien. Pues no, de repente se siente identificado y también le Sí. estás dando guía, ¿no? Los adolescentes funcionan muy bien y tú que trabajas más en adolescencia, en terapia, funcionan muy bien con primera persona, con Sí, historias sí, total. personales. Sí. Porque les sirve mucho más de O guía. cotilleo de otros. Claro, también. claro, Que con yo la soy historia de los adolescente, amo otros, el con la vida cotilleo. de los otros. Claro, Claro, ajá. por eso también están ellos tan pendientes de la vida de su entorno, de los demás, Claro. de qué hacen los compañeros de clase, qué hacen los de un curso más, un curso menos. Claro. Se saben todo, todos los cotilleos. Total, Luego ya los total. adultos empiezan cada vez a saberse menos las cosas. Hay gente un poco más cotilla, yo que sé, gente que conozco y por ahí, no sé, como por ejemplo Paola, ¿sabes? Dicen que es cotilla, yo no lo sé. Y luego hay gente que pasa un poco más de lo de los demás. Ok, bueno, eso ya no tiene Sí. tanta importancia, ¿no? Pero que no hay tanta necesidad por conocer, ¿no? Porque esto es Claro. una angustia por saber un poco qué está haciendo todo el mundo para poder decidir qué hago yo. Exacto. También, ¿no? Entonces, bueno, oye, apuntarle, escucharles, ¿sabes? No los corrijáis necesariamente, sino contarles. Y aunque parezca que no se está escuchando, os están escuchando. Claro, totalmente. Ahí va a quedar. Y no solamente en lo que tú le dices a ellos, bueno, esto con los adolescentes y con los niños, pero también con lo cómo tú Te mueves. te mueves y reaccionas y cómo te refieres a otras personas, a sus compañeros, ¿no? A tal. Todo eso, o sea, están viendo todo, Sí. ¿sabes? Entonces, bueno, Sí, tener entonces cuidado. si no sabes tú regularte muy bien emocionalmente hablando, es el momento ideal para que vayas a solucionar ese tema. Claro, justo, porque como padre tú te tienes que regular primero para poder regularle a él. Claro. ¿No? Entonces, tú estás mostrando un modelo de cómo se funciona en el mundo, ¿no? Justo. Entonces lo que tú estás diciendo, incluso en el momento en el que él tiene ese arranque, ¿no? de impulsividad, irascibilidad y te grita, ¿no? Tú lo que estás diciendo es, vale, muy bien, si me gritarán todo lo que tú quieras, pero yo no paso por ahí. Exacto. ¿No? Yo desde ahí pongo un límite desde la calma. Justo. Claro, entonces lo que va aprendiendo el adolescente, según su lóbulo frontal y su sistema límbico le deje, claro, ¿no? Según vaya madurándolo, no es vale, cuando a mí me gritan, yo reacciono con calma. Claro. Relativa, quiero decir, Justo. o sea, no, tampoco es Y no lo escalo. ¿sabes? Tengo herramientas Eso. para no escalar las cosas, Exacto. ¿no? Tenemos que aceptar que, claro, al tener todo este torbellino y tormenta de hormonas y cambios, pues tienen mucha vulnerabilidad los adolescentes. Y tenemos que aceptar esos momentos de vulnerabilidad y acompañarlos. Y eso, claro, pues eso, con regularnos, sabiendo regular nosotros, vamos a hacerlo mejor. Claro, ¿no? y bueno, esa misma necesidad de separación y de al mismo tiempo llamar tu atención va a generar que posiblemente vayan, te conocen también muy bien porque llevan observándote con 8 ojos desde que nacieron para conseguir tu validación, entonces ten en cuenta que te conocen más a lo mejor que tú mismo. Claro. Van a encontrar tu punto, van a encontrar tu vulnerabilidad. Lo saben, sí, Claro, sí. entonces Exacto. cuando la encuentren, trabájate un poco que eso es tuyo. Tal cual. Claro, y entonces no significa que le pases y le digas, da igual, es un adolescente y como su lóbulo frontal, no. No, le tendrás que poner el límite y decirle, esto que me has dicho me ha dolido. ¿Sabes? Claro. Mira, fíjate, acabas de decir la palabra mágica que es los límites, ¿no? No queremos que los padres ni sean hiper estrictos, obviamente, porque sí se vale dejar explorar a los hijos, ¿no? Tienen que. Pero no los padres coleguis o madres coleguis. Eso. No lo hagan, no. O sea, está muy bien que tú quieras que tus hijos te cuenten todo y está fantástico y hay que crear eso, pero sí tú tienes que ser la figura de referencia que también les dice de dónde a dónde se puede porque ahí están seguros. Ya tendrás tiempo ¿no? de colegar un poco más cuando tenga Claro. 30 años. Yo ya soy Ahora súper no. amiga de mi mamá, siento. Claro, o ahora sea, ya no. Exactamente. creo Todavía que- no. No, todavía no.
Exacto. No, todavía quiero En decir los adolescentes. el adolescente. Claro, Tú sí, tú yo puedes sí, ser amiga de tu porque ya mamá. no soy adolescente. Claro. Pero, vale. Pero, sí, ¿no? Entonces muchas veces como por evitar que se aleje de mí, ¿no? Que se enfade conmigo, permito cosas, no establezco límites y si ahí, o sea, siempre tiene que poner esta parte de yo te quiero más que a nadie en el mundo, más que nadie te va a querer, Claro. ¿no? Pero por eso necesito también, como sé más cosas que tú, porque como entiendo un poco más, te voy a poner ciertos límites y voy a tener que soportar que no te gusten, Claro. ¿sabes? Y tu reacción a ese no gustar. Y los están necesitando porque no saben cómo funcionar en el mundo y necesitan que alguien les diga cómo se funciona en el mundo. Justo. Y eso no significa qué hago exactamente, ¿no? Que hay padres que confunden eso, ¿no? Tienes que hacer esta función de esta forma exactamente, si no lo haces así es que está mal. No, sino qué es lo que hay que hacer. Y luego que él encuentre su estilo de hacerlo. Totalmente, tal cual. Dejarle un poco de manga ancha, flexibilidad para que sea quien es y dentro de su personalidad, pero marcar unos límites de lo que socialmente se necesita, de lo que socialmente no se necesita, porque es que no lo saben. Claro, totalmente. Entonces, bueno, estamos dando un poco de recomendaciones, ¿no? Pero vamos a ir para que Javier sepa un poco qué hacer, Pero ¿no? eso, sobre todo eso, Javier, ¿no? En cuanto a esto último que hemos hablado, te van a saltar tus propias mierdas, básicamente, claro, por resumir. Claro. Tienes que mirártelas. Justo. No tienes que reaccionar Justo. A la primera brava, ¿no? Utiliza tu córtex prefrontal, que para eso ya sí lo tienes desarrollado, claro. ¿verdad? Si es necesario te vas a terapia a terminar de desarrollarlo y colocarlo, ¿sabes? ¿No? Pero ante el adolescente sí le puedes poner esos límites de una forma asertiva, cuando las cosas te molestan, cuando te duelen, cuando realmente sí se ha pasado, ¿no? Porque se puede pasar con tu emocionalidad. Lo que no puede ser es que como se pasa con tu emocionalidad, tú te desbordes. Claro. Eso es lo que no puede ser. Exactamente. Claro, entonces como me grita, yo le grito. Claro. Como me ha dicho que soy gilipollas, pues yo le digo, pues tú eres un gilipollas mayor. Claro. Con perdón, ¿no? Pero eso no se puede. Y hay gente que se deja llevar por la vorágine de lo que significa la adolescencia, que es muy fácil, ojo, que aquí no estamos para juzgar, porque es muy fácil dejarse llevar por la vorágine de la adolescencia, ¿no? Y eso no ayuda porque lo único que vais a hacer es escalar en casa. Claro. Y se va a generar un conflicto en casa que vais a querer no estar ahí. Claro, y ¿sabes qué pasa? Que a veces ¿no? Pueden decir ya, pero es que, claro, pero es que ¿cómo se pudo poner así? Es que no se puede. Mira, aquí la realidad es que tú sigues siendo el adulto y tú tienes más responsabilidad en sostener el vínculo y cómo se gestiona el vínculo que la otra persona, que un adolescente y obviamente que un niño, pues bueno. Entonces, lo siento, aquí toca mucha tolerancia a la frustración, que los adolescentes te hacen trabajarla muchísimo. Totalmente. ¿No? Entonces, recordamos, ¿no? Ya no puedo ser el centro, ¿no? Me toca ahora ser el apuntador, pero sigo siendo un faro, sigo siendo un guía, sigo siendo a quien recurren. Entonces asegúrate que esté ese papel ahí, ¿no? Claro, ese concepto de acompañamiento, ¿verdad? Exactamente, ¿no? Pero desde los límites. Exactamente, ¿no? Los límites son importantes, les dan estructura, ¿no? Los mantienen también a salvo, ¿no? En un área donde pueden moverse, ¿no? Donde que recordar que no tiene el lóbulo prefrontal formado, que va a hacer muchas conductas de riesgo. Claro. Que se le van a ocurrir ideas que son riesgosas para su estado físico, para su supervivencia. Fíjate, y aquí hay un punto muy importante. Los límites, ¿no? Tienen que ser como consecuentes, digamos, ¿no? O sea, no que sea como un, pues, me dijiste, no, o sea, tiraste todo, no, rompiste algo porque te enojaste y azotaste la puerta y se rompió, pues entonces te quito el móvil durante un año. Claro. No tiene sentido. O sea, vamos a ver, el rol de los padres es preparar a los niños, a los adolescentes, para que puedan funcionar como adultos en el mundo. Totalmente. ¿Cómo hacemos eso? Pues tomando sus virtudes, ¿no? Sus cosas buenas y exponenciándolas y ayudándole para que puedan gestionar las cosas que son más complicadas. Entonces, ¿qué le estás enseñando? O sea, ok, si le estás enseñando que si hace eso hay una consecuencia negativa, pero no es consecuente, ¿no? Porque cuando sea adulto y él tire una cosa y rompa esa puerta, claro, no va a dejar, no va a dejar su móvil en un cajón y autocastigarse. ¿Qué va a pasar? No. ¿Qué va a hacer después? ¿No? Que yo creo que eso es un buen clic para que te ayude. Claro. Si lo hubieras hecho tú, ¿qué te hubiera pasado después? ¿Cuál es la consecuencia normal del mundo? Ok, Exacto. yo voy y se rompió algo, pues entonces, yo lo tengo que recoger, ¿no? Claro. Y tengo que pagarlo, ¿no? Total. Porque si yo rompo algo, pues lo tengo que pagar, ¿no? Claro. Lo tengo que reponer. Pues entonces, desde ahí vamos, ¿no? Entonces, los límites que luego y ya las se puede consecuencias... adaptar a versión adolescente, pues
si haces X cosas y con eso se queda, digamos, saldado, ¿no? Haces X Claro, o cosas en sea, a ver, casa. oye, esto costó, ya qué sé, 50 euros, pues entonces, no sé, te toca lavar el coche 3 semanas seguidas, Por ejemplo, ¿sabes? claro. Y entonces tú vas a ganar ese dinero y lo vas a reponer y vas a ir y vas a comprarlo y lo vas a venir aquí a traer, o sea, todo eso, ¿no? Exactamente. Entonces, así les ayudamos, ¿no? O por ejemplo, que es que no hace los deberes, entonces me lo dice a última hora y yo tengo que ir a ver qué hago. No, bueno, tú tienes que ir, ¿vale? Pero tú vas a ir y te va a acompañar y se va a bajar del coche o va a hacer esto, ¿no? Y lo van a hacer juntos, ¿no? O sea, que tenga consecuencias reales. Sé Sí, que a sí. veces es complicado, Las ¿eh? consecuencias de la bronca se la va a llevar él. Claro, Claro, exacto, justo, básicamente. exactamente, ¿no? Ahora, no intentar convencerlo de por qué lo que tú dices es lo mejor, porque piensa muy distinto a ti, porque tiene una visión del mundo muy distinta a la tuya, ha vivido mucho menos que tú y tiene Claro. otros intereses y analiza todo y ve todo distinto, Sí, ¿no? mismamente partimos de la base, que tiene una estructura cerebral diferente a la tuya. Ajá, Vive en una generación distinta a la tuya. Ha claro. tenido experiencias vitales distintas a la tuya. Es imposible que vea las cosas igual que tú. Y encima está en un proceso de diferenciación de ti. Exacto. Que le predispone a Ah, no aceptar de primeras tu visión, sino cuestionarla justo. constantemente para poder generar la suya. Claro. Pues, ¿qué crees que va a decir? Ay, ya, papá, tienes toda la razón. Claro, no, no. Olvídate. Sí, o sea, o bueno, te puede Vamos. decir que sí Si y dice luego eso, hacer lo no, que no. quiera. No, si dice eso, deberías de quedar con tu pareja, con amigos, hacer una fiesta, Claro. ¿sabes? Y decir, no sé qué ha pasado hoy, Claro, pero me ha claro. dicho, tengo razón, Sí, celebrémoslo. sí. Pero lo que te digo es, ojo, porque hay algunos que dicen, ah, sí, 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 y luego entra por aquí, Ya, sale por bueno, acá. pero a un adolescente Pero bueno. se le pilla rápido. O sea, ese sí, 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 no es como el de los adultos que dicen sí, sí, sí. Ya. No son tan buenos Ya, bueno, manipuladores. es verdad. Necesitas más Claro, frontalidad para poder hacer claro. eso. Te dirían que sí, sí. Ahora, lo que sí es, díselo, ¿sabes? Sé claro, Sí, exacto. sí, dile las cosas, sé ese guía, porque lo registran, todo lo registran, Total. ¿vale? Entonces, tal vez en su momento dijo, ay, qué chavada, tal, pero cuando en el momento necesita recurrir a un consejo, tal vez se va a acordar de lo que le dijo su madre o su padre, de, oye, tal vez esto es mejor no Claro. hacerlo. Y escucha, está generando su identidad. Eso quiere decir que va a tomar su propia decisión, ¿no? Justo. Que valorando todas las decisiones, no que va a tomar la tuya. Entonces, Claro. no esperes que a la que le digas vaya a aceptarlo como cuando era más pequeñito, que lo que tú digas lo va a hacer. No, va a valorar esa opinión, pero luego puede tomar de la decisión de seguirla o tomar otra. Claro. ¿No? Simplemente el que no haga tu decisión no significa que no la haya valorado. Exacto. Él está en un proceso precisamente de eso, de poder valorar diferentes cosas para crear su propia opinión. Oye, y que ojo, que eso tal vez, también lo va a que tal vez valorar. tu solución no es la mejor, también, ¿sabes? Claro, O oye, sea también que, pongámonos claro, un poco... claro. Y que bueno, y que si se equivoca, también es parte de lo que tiene que aprender. Claro que dices, joder, vas a ver más que un niño de 15 años más que yo. En algunas cosas a lo Bueno, mejor es sí. que tal vez sí. Es que claro, si tú le estás dando consejos de cómo relacionarse con sus amigos que solo conoce Claro. en el cibermundo, pues tal vez tú no tienes tantas herramientas, ¿no? Totalmente. Entonces, bueno, Entonces, al final, su mundo lo conoce él. Claro. ¿no? Y eso nos lleva a que le preguntes. claro, Te eso. acostumbres a comunicarte un poco con él, aunque te conteste Con 4 monosílabos, chorradas. sí. Pero Ah, tienes que preguntar. Ahora, aquí viene una vez, ¿no? Ese arte de no ser súper pesado, de hiperpreguntar, cotilla, como a Claro. veces puedo ser yo, ¿no? De entrevistadora, pero sí estar atento, ¿no? Oye, pasó esto, a ver, explícame qué pasó, quiero entender cómo fue, o sea, cómo te Claro. llegó a esto. ¿Por qué? Porque ahí lo que estás haciendo es ayudarle a uno que trabaja en su parte reflexiva, ¿no? De introspección. Y también estás no yendo a juzgarlo o etiquetarlo directamente, sino tratando de entenderlo. Claro. Y eso puede ayudar a la comunicación. No siempre te va a contestar lo que quieres. Muchas veces la respuesta No. va a ser no sé, y yo, ¿sabes? Pero bueno, también tú puedes guiar de, bueno, me imagino que si alguien hace esto, puede ser esta opción, ¿no? O sea, Claro. tú también guiarlo dentro de ese En cuanto mundo. él vea que tú no estás intentando juzgarle ni estás intentando, digamos, condenarle Sí, o por lo que ha hecho o pillarle, ¿no? pillarle o algo Ajá. así, va a ir relajándose un poco, ¿no? Vamos a entender que los adolescentes nunca van a hablar desde un grado de emocionalidad profundo, con lo cual acostúmbrate a hablar con él en su grado superficial, Claro. ¿vale? No te metas a te sentiste tal, no sé qué, no vayas por ahí porque No. vete mucho más simple, Sí. ¿sabes? Pero si ve que no hay juicio, va a empezar a alargar cosas, va Claro. a empezar a hablar, va a empezar a decir, Sí, ujú, ¿sabes? Entonces, justo. a lo mejor el primer día no, pero el tercero, que ya ha visto que vas por esa línea,
va a Claro. empezar a decir cositas. Entonces vas a empezar a entender. Claro, total. ¿Sabes? Si sabes Entonces, leer entre líneas. justo, sí, no podemos esperar esa literalidad. Claro, exacto. Bueno, un punto que Javier decía mucho y que quiero hacer algunas anotaciones aquí, ¿no? Perfecto. Que te piden distancia, ¿no? Ajá. No, es que déjame en paz. Es que antes iba a sus partidos de fútbol y ahora ya no quiere que vaya, ¿no? A una presentación tal, te dice, no vengas, Qué vergüenza. ve. Es que más de la vergüenza, sí, tal vez te está pidiendo, o sea, tal vez no le interesa, o piensa que no le interesa porque no saben, no tienen esa mentalización. Ve. Tal vez cuando era chiquito ibas y te sentabas en la primera fila y eras el que más aplaudía, ¿no? Y lo grababas, y ahora tal vez te toca ponerte hasta atrás, ¿no? O en las gradas de medio. Muy bien. Y si te ve, ¿no? Si te llama después para saludarte, vas. Y si no, pues nada más de lejos Pues y te nada. vas. Pero ¿qué es eso? Eres esa presencia que sigue siendo importante, ¿sabes? Sigo estando ahí para ti, aunque tú no quieras que esté, pero Claro, sin ser invasivo. Pero respeto tu espacio. Exacto. Claro. ¿No? Y que él también, fíjate, eso permite también como adulto, ¿no? Porque recordemos que todo lo que estás haciendo es enseñarle cómo funcionar como adulto con los demás. Justo. ¿No? Y eso también permite que él entienda que la gente puede necesitar su espacio sin que eso repercuta en desaparecer, ¿no? Justo. Es decir, cuando tenga una pareja, pues sabrá darle su espacio a esa pareja, pero manteniéndose presente, Claro. manteniendo el vínculo, ¿no? Claro. Entonces yo puedo seguir vinculándome contigo y respetando tu espacio al mismo tiempo, no es incompatible. Exacto. ¿Verdad? ¿No? Entonces, también ahí lo que le está diciendo es, oye, lo que tú pides, ¿no? También importa, ¿no? Y se te escucha y lo puedes seguir diciendo y podemos aprender, bueno, lo hablaremos más adelante, que es a negociar, ¿no? Que ahí es una especie de Podemos negociación. hablarlo ya, porque es eso, Claro, ¿no? Es una porque negociación. Es algo que ¿sabes? sí, al final ellos van teniendo más independencia porque pues es lo que toca, se la merecen, no están en esa edad, pero como decimos, no tiene que haber límites, entonces tenemos que aprender a negociar y al negociar con ellos les enseñamos a negociar. Total. ¿No? Entonces, siempre yo te diría que ellos den la primera como oferta, ¿no? Para que tú entonces ya sepas más o menos por dónde vas y tú sé inteligente al negociar, porque a veces hay padres que hablan mucho de es que el respeto, ¿no? Y que siga mis reglas y eso es un error. Entonces más bien piensa él tiene una fiesta, ¿no? Y quiere llegar a las 3 de la mañana. Ok, tal vez a las 3 no, es un poco excesivo, pero tiene que llegar a las 11. O sea, ¿por qué dices a las 11 tú? ¿De dónde viene eso? Eso, claro. ¿No? Entonces, analiza tú y di, bueno, a ver, vamos a ver, ¿qué pasa? Vale, ¿a qué hora puede ser una cosa interesante? Y te dice, a las 3, y tú dices, no, a las 3, ¿qué te parece a las 12? ¿No? Y entonces ahí vas enseñando y terminan pues que entre 12 y media y una por si el autobús no pasa, ¿no? O el metro, yo qué sé. Bueno, pues entonces ahí también le estás enseñando lo que tú quieres es importante, también tienes que ver que aquí estás en un entorno donde hay que seguir unas normas, ¿no? Y hay límites, pero te escucho, no te impongo. Claro. ¿no? Exactamente, ¿no? Muy importante el que tú, a diferencia un poco a lo mejor de la infancia, que puede no ser tan claro eso, ¿no? Tengas muy claro cuál es el objetivo que le estás enseñando con eso. Pues si no le estás enseñando nada, no te encabezones. Pero si le estás enseñando algo importante, pues está muy bien, encabezónate. Claro. Claro. ¿no? Y es lo que decimos, explica con razones simples. Tal vez no va a estar de acuerdo, pero ahí se queda. Claro, ¿no? pero esto lo vamos a hacer por esto y lo vamos a hacer así. Ahora, puedo flexibilizar. No hace falta que sea rígido, lo flexibilizo un poco, pero va a estar siempre dentro de este margen. Claro. Y te voy a explicar por qué es este margen. Exactamente, Claro, justo. ¿no? Entonces tú también lo tienes que tener claro, ¿no? A veces no, el ser padres, lo ideal es que haya mucha reflexión de qué estoy haciendo, por qué lo estoy haciendo, qué límites estoy estableciendo y desde dónde viene y cuál es el objetivo. Ejemplo, yo qué sé, pues sí, puedes ir a casa de tus amigos a esa fiesta, pero yo voy a llamar a sus padres Claro. antes para asegurarme de que vais a estar cuidados, que va a estar bien y qué tal. ¿Me lo compras? Vale. Perfecto, pues no, llamo. papá, ¿por qué tal? Es que ese es el límite Ese que es te el estoy límite. poniendo, Yo te dejo ir a la fiesta, pero ese es el límite. Justo. Porque eso es importante. Porque necesito saber que hay un adulto que se está cuidando. Exacto. Ahí está hasta dónde se termina la negociación es muy clara. A partir de ahí podemos negociar, Claro. ¿no? Puedes ir a la fiesta, puedes ir antes, puedes ir después, pero este es mi límite, ¿no? Y eso es importante que tú conozcas también tu límite a la hora de negociar con él. Claro, claro. ¿Verdad? O sea, empieza la negociación sabiendo cuál es el punto Claro. por el que no vas a pasar. Y que sea un límite
Claro, que tenga una coherencia para ti, que sea importante, que le esté enseñando algo. Justo. Es lo que decimos, a veces entran en competencia, ¿no? A ver quién gana, a ver quién... Lucha de poder a veces. Claro, simplemente es porque se haga lo que yo digo, porque él entienda que yo tengo algún poder sobre él. Porque yo soy la autoridad, pero es que, claro, pero ¿por qué eres la autoridad? Explícale qué es lo que tú estás aportando, aunque no lo acepte en ese momento, ¿no? Claro. Vale, luego tenemos los amigos, se vuelven importantes y a veces los padres es como de criticar a los amigos, no, es que no me gusta, ¿no? O es que solamente te interesa estar con tus amigos. Acéptalos, no compitas, no te conviene meterte con sus amigos, no o hablar mal de ellos, sino aquí viene una parte pues que si hay algo que no te gusta, pues un poco reflexivo, ¿sabes? En todo caso, decir, oye, ¿y por qué esta persona actuó de esta forma? ¿Te fijaste de esto, no? Pero no desde el, no me gusta nada, esta gente no te viene bien, son... claro, ya, déjale mira, ahí cierran los oídos. semillitas ahí. Exactamente, ¿sabes? ¿No? Y bueno, ¿cómo hablamos con ellos? Esto me encanta. Hay como 3 momentos que pueden surgir, ¿no? Muy bien. Cuando el adolescente llega y te quiere contar algo, que es como de, oh, me vino a contar algo. Bueno, ese momento es mágico, es oro puro, no lo dejes ir, ¿ok? O sea, que si tú ya estás a punto de irte a dormir, estás cansadísimo y tienes ganas de decirle, bueno, ¿me lo cuentas mañana? No. Ya no hay mañana, en el momento. Aprovecha. Porque cuando abre, o sea, es lo mejor del mundo. Entonces, se le suelta la lengua, vas a tener mucha información sobre en qué momento está. Ya no información para control, sino información para entender quién es, cómo es su mundo, cómo lo percibe, para empezar a conocerle, porque él está cambiando y tú tienes que reconocerle de nuevo. Claro. También. Entonces, ¿qué pasa? Una vez que se abre, si tú le dices mañana, tú le vas a decir, oye, ayer que me querías contar esto, ay, no, nada, se va a cerrar. Entonces, aprovéchalo, es oro, ¿no? Si tienes que llega tarde al colegio porque te está contando esto, ¿no? Si pasa, no pasa nada, o sea, es prioridad, vamos a darle esa prioridad, ¿vale? Porque también ahí está cuando tú me hablas, yo estoy aquí para ti. ¿Vale? Claro. Y ese es un mensaje muy potente, muy importante para los adolescentes, ¿vale? Ahora, ¿qué pasa cuando me dice algo en este momento de compartir que no me gusta? La idea ahí es, no lo corrijas en el momento. Corrígelo al día siguiente, ¿sabes? No tardes mucho, pero si tú te empiezas a contar que fue una fiesta y que de repente había sustancias, tal, así, y tú te pones, ¿pero quién? ¿Pero tú lo hiciste? ¿Pero chao, ya está. O sea, ya no se vuelve un lugar seguro para hablar. Ya lo has cerrado, ya si tú estás un poco así de, mira, tratando de contenerte. Claro, en plan, al día siguiente, la leche, la que claro, está liando. claro. Y el día siguiente puedes ir decir, oye, mira, me quedé pensando en esto que me contaste, pero... ¿no te parece que es muy pronto para que esté pasando esto? Puede ser peligroso que haya ese tipo de cosas, ¿no? Y ya lo dejas caer, ¿no? Y ya corriges, ¿no? O das un señalamiento al día siguiente, pero no en ese momento, porque se pueden sentir juzgados, ¿no? O que hay peligro de compartir, entonces no. Claro. Ahora, cuando yo quiero, aparte, ¿no? De la nada, hablar con mi adolescente y decirle algo... rápido, conciso, sin esperar que se enrolle conmigo y que me diga, empezamos a tener una discusión. Al grano. Claro, vamos al grano porque te estás soportando, ¿no? Y estás, qué pesado, ya empezamos. Pues sí, bueno, pero escúchame tantito y que ya está, ¿no? Claro. Y luego, habla de las cosas, de chorradas, de las cosas que les gustan y te tienes que interesar por sus intereses. Qué importante, porque es que hay muchos padres pecan de hablar todo el rato del colegio. Claro. Todo el rato. Y en el colegio, y entonces en el colegio, ¿y qué hicisteis en el colegio? Claro. ¿Y qué tal la clase de tal? Claro. No le interesa nada el colegio, vamos a ser sinceros. No le interesa la clase de tal. Ya fue a la clase de tal, se ha ido de ahí, gracias a Dios, y no quiere estar pensando en eso. Es como si yo me siento contigo y te digo... ¿y qué tal el trabajo? Claro. ¿Y cómo ha ido en el trabajo? ¿Y ayer qué? ¿Y este paciente cómo fue? Claro, es como, oye, déjame en paz, que esté en mi rato libre, voy a estar todo el rato hablando del trabajo, qué pesadilla. ¿no? Pero porque no saben qué más hay, ¿no? Claro. Entonces, cuando tú te interesas y sabes que a tu hijo le gusta el anime, no sé, o anime, el K-pop. El K-pop, claro, pues entonces, están petando. ¿sabes qué? Te tienes que poner a escucharlo y saber quién es, todas esas cosas o personas o personajes o lo que sea. Total. Y poder hablar de ello, ¿no? Sí. Y entonces, ¿qué pasa? Se genera un entorno de hablar donde la comunicación es buena, aunque sea de tonterías, ¿sabes? Pero eso abre la puerta a que cuando necesiten hablar contigo van a poder estar ahí. La comunicación se siente normal. Y qué buena oportunidad para que por fin, por primera vez seguramente en la vida del adolescente, se cambien las tornas y él sea el experto en algo.
Claro, que eso es total. algo que a todos como hijos nos sienta muy bien. Por fin yo puedo, ¿no? En la adolescencia, quiero decir, ya en la edad adulta, pues ya eso ya pasa muchas veces, pero por fin yo puedo explicarles algo que ellos no saben. Claro, Claro, totalmente. podemos compartir. Yo también estoy en ese intercambio, ¿no? Y eso es muy bonito para entrar en esa edad adulta, ¿no? Y ver también, oye, que mis padres saben muchas cosas, que está muy bien, que me aportan mucho, pero que yo también les aporto y que Claro. eso puede llevar a una relación más equilibrada, ¿no? Exacto. Entonces él me cuenta cositas, me puede contar sobre esto, imagínate, puedo preguntarle, hijo, esto de las inteligencias artificiales, tú sabes cosas, tal, no sé qué, cuéntame, Claro, ¿no? Puedo aprovecharme de cosas que él a lo mejor sabe por su generación o porque se le dan bien, que a mí no tiene por qué dárseme bien y a él sí, a lo mejor de forma natural, Justo. y hacer ese tipo de intercambios más equilibrados, que eso no quita que de nuevo vayas a coleguear, ni eso no quita que de nuevo cuando pase algo no le vayas a poner el límite, le vayas a decir, Hombre, no, claro. corta, ya está. Pero o es, sea, es como, eso también da pie, ¿no? a poder hacer actividades juntos, ¿no? Y decir, oye, tú Total. eres importante y tu presencia, me gusta tener tu presencia y quiero estar contigo, ¿no? Aunque luego ellos no quieran, pero saber que tú lo quieres les ayuda mucho. Entonces, aquí toca aguantar un poquito, ¿vale? Sí. Esa parte, pero entender un poco de dónde viene, ¿no? Luego, por ejemplo, cuando hablábamos de negociar, ¿no? Y Javier lo menciona en su carta, que es le digo que recoja su habitación y no lo hace, ¿no? O tal vez dice que lo hace y luego no lo hizo, ¿no? Aquí ven los límites y obviamente tenemos que enseñar, ¿no? Que el orden, todo esto, pero tal vez, o sea, lo que sí te digo es que cuando le dices a un adolescente, hazlo ya, es que no lo va a hacer. Sí. La recomendación es darle un margen de tiempo. Oye, antes de cenar tienes que tener esto, ¿vale? O sea, ¿por qué? Pues porque también así ellos tienen una cierta autonomía de decir, bueno, yo estoy decidiendo, Claro. ¿sabes? Entonces... Y, oye, y si ya son adolescentes, sobre todo adolescentes ya más mayores, ¿no? También empieza a explicarle por qué. Claro. Que no tienen por qué decir, hay que hacer esto, y es como, ¿por qué tengo que hacer esto? Pues también a lo mejor él tiene que saber y que le digas, escucha, ya te lo he dicho, pero somos una familia, aquí todos aportamos. Yo también vengo cansado y tampoco me apetece recoger. Claro. Pero cuando yo recojo es para que todos estemos más cómodos en casa. Con lo cual yo te voy a pedir que tú también hagas lo mismo, porque formas parte de esta familia y porque yo, digamos, te veo como que eres capaz, ¿sabes? ¿No? Que es lo que te estoy diciendo. Tú eres capaz de aportar a la familia, entonces si yo aporto, tú también puedes aportar. Y es la razón por la que te estoy pidiendo que recojas, no porque yo me he empecinado, soy un pesado y me da igual todo. Totalmente, ¿sabes? totalmente. ¿No? Si ya es un poco más mayor, como muy claro y muy rápido, le puedes explicar. Claro. ¿Por qué se está haciendo esto? Esto no es al azar. Y se pueden llegar a acuerdos, ¿no? O sea, tú ya negociaste, das un margen, se llegan a acuerdos y también papás de adolescentes, los adolescentes no van a cumplir todos los acuerdos. No, si esperan que sea como un contrato en el que casi te denuncio si no lo haces, pues mucha denuncia va a haber aquí porque no lo van a cumplir. Si ya no lo cumplen casi ni tus amigos, ni tu pareja, ni nada, lo va a cumplir todo exacto. Entonces, denles un poquito de aire para respirar, claro, o sea, porque... Tu mujer no está recogiendo los cacharros, lo va a hacer tu hijo. Exactamente, decir, justo. Hagamos lo que podamos, ¿no? Exacto. Entonces, es un poco, creo que es interesante tanto para adolescentes, si alguno de repente cae por aquí que dice, mira, me gusta lo que esta gente le dice a mis padres, entiéndame a tus padres que de repente, pues tú pasas de ser un niño o una niña que quería estar con ellos, ¿no? Y tal, a de repente esto que te está pasando y que ni tú lo entiendes, pues para ellos tampoco es fácil, ¿no? No. Y para los padres, pues esto es... saber estas cosas nos ayuda a estar un poquito más preparados para poder gestionar la vida con adolescentes, claro, ¿no? Y poder asegurarnos que esta etapa en la que todavía dependen de ustedes, ¿no? De los padres, sí, pues sea lo mejor posible, lo más llevadera. ¿Van a ser súper amigos íntimos, tal? No, y está bien, recuérdenlo, ¿no? Pero siguen siendo una parte súper importante de su, o sea, de su base segura, claro, sigue habiendo un vínculo, aunque tal vez el vínculo no se sienta tanto, parece que se está perdiendo, se está transformando, ¿vale? Pero hay que estar ahí, ¿vale? Y luego vuelven, es que luego vuelven, sí, o sea, adolescencia, se va un poco adultez y luego ya dices, mamá, papá, claro, ¿no? ¿A totalmente, que sí? Totalmente, ¿verdad? Entonces, bueno, eso, que al final tu hijo se está alejando para encontrarse, pero que tú sigues siendo un poco su guía, ¿no? Claro. Entonces... mantente ahí. Claro, totalmente, ¿no? Así que... Y aguanta, son unos años. Sí. Se pueden hacer como si fuesen décadas, ¿no? Pero realmente son unos años. Sí. Entonces, mira, también, si tú estás muy pesado de tratar de estar ahí, se te van a hacer más largos. Así que tú aparece, estate ahí, estate atento, pero luego también ponte a hacer tus cosas y acuérdate de tu propia adolescencia, que eso siempre ayuda un poquito.
Justo, exacto, que es complicado. Así que nada, Javier, esperamos que te sirva, bueno, a ti y a todos nuestros papás de adolescentes o adolescentes que escuchan esto. Y no olviden que pueden escribirnos sus historias a holasiquen@gmail.com y hola@siquen.com. No se olviden de darnos like, compartir, suscribirse a nuestro canal para que les lleguen todos los episodios que vamos a hacer, tal. Véanse todos los episodios si no se los han visto. Y si quieren... Así la adolescencia de sus hijos va a pasar más rápido. Claro, exacto, ¿no? Claro. Es que no me hizo caso. Está Venga, me voy a ver el de Soy la soltera del grupo, ¿no? ¿Qué estaba diciendo? Ah, claro, que si quieren venir a sesiones con nosotras o con alguien de nuestro equipo, pueden escribirnos, nos meten en nuestra página web, que es www.siquen.com o www.siquen.com y le dan al botoncito ahí de WhatsApp, nos escriben, nos ponemos de acuerdo y ya podemos hablar largo y tendido de el caso específico de el hijo, del adolescente en turno. Y síganos en nuestras redes sociales, estamos como siquen.es en Instagram, TikTok y Facebook. Y nos vemos la próxima, ¿vale? Exactamente. Venga, hasta luego y chao. Ánimo con la adolescencia. Ánimo, ánimo.